Como no tiene ni ética ni calidad moral, la señora Claudia Sheinbaum se hunde más en el pantano de la corrupción que representa el gobierno que preside, pues actúa con un autoritarismo, con un abuso de autoridad, al no permitir las críticas y al elevarse como la censora de la libertad de expresión y utilizar su circo del pueblo para, a base de saliva, desprestigiar, descalificar a sus adversarios, como es el caso del expresidente Ernesto Zedillo, quien tuvo el valor moral y además el amor a la patria al declarar que la señora Claudia Sheinbaum es cómplice de la muerte de la democracia al haber aceptado las reformas al Poder Judicial por parte de la iniciativa del narcopresidente, y que la elección de los funcionarios públicos fuera por voto popular, socavando la independencia y la autonomía de este poder, como lo establece el artículo 49 de la Constitución Federal, para tener un gobierno judicial a modo, ya que el poder legislativo ya está controlado por la corcholata. Tienen mayoría de manera tramposa por el apoyo de la señora Guadalupe Tadei, que es la presidenta del INE, y pues tienen todo el poder omnímodo que caracteriza a una dictadura de facto con fachada constitucional. Y la señora Sheinbaum se molestó en extremo por estas críticas, porque es una soberbia, es una petulante, ignorante y además intolerante mujer, que por cierto no representa a las mujeres de este país, no es feminista. Ella es la títere del narcopresidente, que quede bien claro. Pero para recapitular en mis afirmaciones, me permito exhibir la declaración de la Sheinbaum, en donde lo amenaza de que va a exhibir las investigaciones del FOBAPROA, que precisamente consistió en que la deuda privada fuera asumida por el gobierno, dando dinero en lugar de considerarlo como un quebranto bancario o financiero, y que por ese hecho, para defender a sus allegados políticos que sacaron préstamos a los bancos sin pagarlos, y que debido a ello pues cada mexicano está sujeto a pagar una deuda que no se comprometió, sino que es una deuda derivada de una política errada, inmoral de Zedillo, y dice así: ya que se abrió el expediente, y a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. Bueno, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA. Pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso. Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios, en la pobreza, que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta... Bueno, en primera, la señora Claudia Sheinbaum no tiene calidad moral para descalificar los actos de gobierno del señor
Ernesto Zedillo. Pues si mal no recuerdo, la debacle económica inició con el señor Salinas. Y además, independientemente de que Ernesto Zedillo tomó la decisión de convertir la deuda privada en deuda pública, también es verdad que tuvo que actuar de esa forma, porque si no lo hace en esos términos, viene una devaluación que sería de peores consecuencias. Y esta opinión no es para defender a Zedillo. Él es responsable ante el juicio de la historia, y independientemente de si tuvo o no razón de hacer el FOBAPROA, creo que la señora Claudia Sheinbaum solamente ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Me refiero al caso reciente de la deuda que tiene nuestro país de más de 17 billones de pesos. Y cada mexicano va a pagar más de 124,000 pesos en una deuda que nada tiene que ver, porque el narcopresidente abusó de los dineros de la nación con obras o elefantes blancos como es Dos Bocas, que hasta la fecha no produce más que agua, menos petróleo o gasolina. El caso del AIFA, que fue una estupidez terrible, pues el aeropuerto de Texcoco iba a ser un aeropuerto internacional, y al cancelar esa obra, este miserable infeliz resulta que tiene que pagar los créditos y las deudas que se originaron con dicho aeropuerto para utilizar un aeropuerto que era una base militar de Santa Lucía, y que hasta la fecha, aun cuando se haya comprado la línea aérea mexicana, que fue otro desastre y que fue un fracaso, no funciona como debería de hacerlo según los augurios del narcopresidente. Ni siquiera existe una comunicación fluida para estar a tiempo en los vuelos. Y el caso, por ejemplo, del Tren Maya, que es otra obra de relumbrón, que se considera como un tren ecocida, porque acabó con más de 10 millones de árboles de maderas preciosas, que hasta la fecha no sabemos cuál es el origen de esas maderas, que desde luego fueron vendidas por el gobierno y se quedaron con la lana. Al fin y al cabo, que ya se consideran dichas obras como secreto nacional de interés público, porque no quieren exhibir todas las raterías que se hicieron con el dispendio en dichas obras, que por cierto el Tren Maya rebasa los más de 500,000 millones de pesos, y que no van más que alrededor de 100 personas cada mes. Y eso la señora Corcholata no lo ve en su propia casa. Y es la forma de gobernar de este gobierno morenista, que no tienen ética, no tienen sentido común, porque piensan engañar al pueblo de México, que utilizando el FOBAPROA para desprestigiar a Zedillo y a su familia. Hay hasta unas grabaciones de un oportunista que dice que la señora de Zedillo, señora Velasco, tuvo una plática con unos narcos, y se aprovecha para desprestigiar por este gobierno cualquier cosa que le pueda beneficiar, aun cuando sean calumnias y difamaciones. Pero quiero aterrizar en el sentido
de que lo que está haciendo la señora Claudia de exhibir a Zedillo, del famoso Fobaproa, no es más que desviar la atención en todas las metidas de pata que ha hecho con Donald Trump, al cual le ha entregado la soberanía de la nación. Gratuitamente le prestó 10,000 elementos de la Guardia Nacional, soldados. Le sirve de vigilante de sus fronteras a todo lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos, y casi se le culimpina, casi se le arrastra y lo lambisconea, y eso demerita la investidura de presidente de la República. Es decir, que la señora Corcholata, así la bautizó el narcopresidente, pues no es más que una empleada, un elemento servir del señor Donald Trump y un títere del narcopresidente. Y sin embargo, aún a pesar de que en su circo del día de hoy invitó al señor Pablo Gómez, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, para desprestigiar más a Zedillo, resulta que este señor hace una narración tediosa, cansada, para llegar a lo mismo, que no existe ningún elemento para poder evidenciar que el Fobaproa fue motivo de ilícitos por parte del señor Zedillo, y solamente exhibe la triste figura de un individuo totalmente acabado físicamente y mentalmente, pues dentro de su currículum se encuentra el haber sido miembro del movimiento del 68 y haber estado en prisión, que fue condenado a 16 años, y pues es un individuo que pues que no tiene ninguna honorabilidad. Es un tipo pendenciero que, al igual que la señora Corcholata, anduvo haciendo agitación en México, como lo hizo esta señora en Colombia, cuando fue miembro del grupo guerrillero M-19. O sea, que están cortados con la misma tijera. Son individuos inmorales, corruptos, pendencieros, y que no rompen un plato porque actúan como lobos con piel de oveja, y para exhibir también la ineptitud y decrepitud del señor Pablo Gómez, que es otro palero de la señora Corcholata, me permito exhibir sus tediosas y lentas declaraciones propias de un vejete, de un individuo decrépito, con demencia senil, así. No se preocupen, no voy a leer esto. Lo que acabamos de ver es una buena exposición sintética de una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con mucho de valor y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso
hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías del mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. Bueno, corto la tediosa declaración de este señor porque son antecedentes históricos que a nadie interesan. Porque llega a la conclusión que lo que hizo Salinas fue sostener el estado de cambio económico del país de manera ficticia, y que Zedillo lo que hizo es salir al auxilio de los bancos, que fueron los que prestaron dinero sin garantías supuestamente a políticos amigos de Zedillo, y que sacrificaron a pequeños ahorradores privados, y que convirtió la deuda privada de esos empresarios, de esos políticos, en deuda pública que el gobierno asumió pagar y que el pueblo está pagando hasta la fecha. Sin embargo, y tomando en consideración que el señor Pablo Gómez no es más que pues es un servil, es un chairo de la señora Corcholata, pues para empezar, esos delitos, si es que existiera algún delito, prescriben a los 2 años, según los artículos del 100 al 115 del Código Penal Federal. Y por otro lado, pues en su momento jamás se hizo valer ninguna acción ni de Salinas, ni de Zedillo, ni de Calderón, ni en contra de Peña Nieto, ni de Fox, por ejemplo. Lo que pasa es que la señora Sheinbaum está distrayendo la atención del pueblo, porque las acusaciones del señor Zedillo fueron certeras. La señora Claudia Sheinbaum es cómplice de la muerte de la democracia al permitir que se siga con la reforma al Poder Judicial para la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, porque se le quita la independencia y la autonomía y se va a hacer un Poder Judicial a modo, manipulado por el mismo gobierno. Pues de hecho, las listas de los aspirantes, tanto del legislativo como del ejecutivo, y que el Poder Judicial declinó y que hizo las designaciones el Poder Legislativo, pues ya están palomeadas esas listas y van a ser pura gente morenista, puros chairos de Morena. En consecuencia, pues es una farsa, es un fraude, y se le está quitando la independencia al Poder Judicial, y es por ello que Zedillo acusa que Claudia es la cómplice de la muerte de la democracia. Pues está actuando de manera abusiva, autoritaria, y va a establecer un poder judicial manipulable al gusto y capricho del gobierno, porque pues las listas ya están palomeadas y ya es hacerle al tonto, seguirles el juego a estos individuos nefastos del gobierno. Y es por ello que la señora Corcholata, al no tener argumentos sólidos para rebatir la realidad en que se encuentra el Poder Judicial, y de lo cual ella es cómplice al violar la independencia y autonomía de este poder por venganza del narcopresidente, violando el artículo 40 de la Constitución Federal, que señala que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Pues la señora Corcholata viola esta disposición
para quitarle la autonomía al poder. Y al quitarle esa independencia, pues se entra a un régimen autocrático. Ya no es un sistema democrático. Yo pienso que la exposición o denuncia de Zedillo es la correcta y además está haciendo uso de la libertad de expresión, que está siendo coartada por parte de la corcholata y toda la maquinaria de gobierno al servicio de un tirano, como es el caso de la narcapresidenta. Y además utilizando a individuos que no tienen calidad moral, que son unas momias vivientes, como es el caso de Pablo Gómez, quien es un preso y que no tiene ninguna solvencia moral para venir a dar clases de ética en el circo mañanero o del pueblo de la señora corcholata. De tal manera que concluyo mi comentario que el hecho de que la señora corcholata quiera exhibir la investigación del FOBAPROA pues no tiene ninguna comparación con los 17 billones de pesos que está deudando el gobierno, que estuvo presidido por el narcopresidente y ahora por esta señora, y que sí va a ser una carga impositiva, una carga económica, a cargo no solamente de los adultos, sino de los jóvenes y de los recién nacidos, de más de 140,000 pesos, en donde el pueblo de México y menos los recién nacidos tuvimos nada que ver. Es decir, que la señora Claudia Sheinbaum y el señor Pablo Gómez son una bola de hipócritas, cínicos, irresponsables y mediocres individuos, porque ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Es decir, que son unos simples mentirosos, hipócritas, corruptos y rateros de la Cuarta Transformación. Muchas gracias.